Doctor Luis Fernando Aguilar, le comentábamos anteriormente sobre el tema de los recursos, que es un problema que al final de cuentas fue generando esas dificultades de los gobiernos para responder a la sobredemanda social de los problemas sociales. Pero también, sin duda, otro de los problemas graves era la incapacidad, digamos, profesional de los propios gobiernos de entender esos problemas de la sociedad y de encontrar, digamos, soluciones de veras, no ocurrencias, no acciones que luego no derivaban en resultados tangibles. México tiene décadas gastando en programas sociales, pero sigue generando pobres. Entonces, había también una tradición de improvisación en los gobiernos. ¿Es así? Sí, claro. Sí, sobre todo en un conjunto de gobiernos, digamos, de los países que estamos o estábamos en desarrollo, ¿no? Que hoy nos llaman economías emergentes. En el rezago. El aparato intelectual del gobierno no era necesariamente el mejor, el más apropiado, o el analíticamente más fino, o que disponía de información empírica sobre los problemas actualizada. Sí. Esto es muy interesante. Los gobiernos van a cometer más torpezas en sus decisiones en la medida que carecen de información. Por ejemplo, el INEGI es una referencia internacional, nuestro INEGI en México. Y cuando hablamos de información hablamos de números. Sí, claro, claro. Sí, hablamos de matemáticas, hablamos de estadística. Así es. Claro, ¿no? Y muchos de los defectos en la política económica, no obstante que tuvimos grandes figuras extraordinarias en Banco de México, en Secretaría de Hacienda, eran problemas derivados o de carencia de conocimiento o de indiferencia del poder político al conocimiento disponible, por lo cual no lo utilizaba, no lo aprovechaba a cabalidad y tomaba decisiones sin base en información, sin base en cálculo. Creo que esto lo vimos en lo que se llamó la docena trágica, independientemente de la denotación denostadora, ¿no? de esos 12 años. Entonces sí, la inteligencia, en el sentido de información, conocimiento, cálculo y gerencia, ¿no? Es un recurso escaso en una sociedad y en el Estado mismo. Y el gobierno vive de la inteligencia que existe en una sociedad, de sus sistemas de información, de sus bancos de datos, de la investigación científica, tecnológica, de sus universidades o sus empresas consultoras, ¿no? Y creo que esto fue el descubrimiento que hacemos en los años 80, con el resbalón, si quieres, a la tecnocracia, entonces llega el saber técnico y no, como dijiste, el prejuicio politizado o la ocurrencia. La improvisación, la ocurrencia. Entonces, el saber técnico, que después tomó el poder, por eso se le llama tecnocracia, eso ocurre en los años 80 en México, después de López Portillo, con la llegada de la Madrid y todo lo que se llamó el grupo de programación y presupuestos, ¿no? Donde habían todos Camacho, Salinas, Córdoba, Aspe, Zedillo, todo este grupo. Entonces sí, el tema de cómo el gobierno toma decisiones inteligentes, que es decir, decisiones causalmente correctas, que se diga, a estas acciones van a seguir estos efectos. Y estos efectos que siguen son los efectos que queremos que sucedan, porque es lo que la sociedad espera que suceda en sus vidas, en sus viviendas, en sus localidades, en sus regiones. Y que sea evaluable. Sí, claro. Si quieres, después entramos en ese tema. Y justamente en este descubrimiento social, yo quiero llamarlo así, a lo mejor estoy exagerando, pero es un descubrimiento social de que las decisiones de gobierno tienen que sustentarse en información, conocimiento y cálculo, que hacemos en los años 80, es lo que la disciplina de política pública empezó a desarrollar a mitad de los años 50 en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también en ese momento ellos encontraron
Dices, esto está creciendo después de la guerra, te imaginas todo el relanzamiento de la economía norteamericana, y era gasto, gasto y gasto, y no sabemos en qué medida ese gasto es causalmente apropiado para resolver problemas y crear las situaciones deseadas. Y en Estados Unidos fue muy importante porque decía, mientras en los países comunistas estamos viendo modernización, industrialización, urbanización, cierre de las brechas de desigualdad, disminución de los conflictos, independientemente de otras cosas, en los regímenes liberal democráticos no estamos viendo eso, porque no solo son los países desarrollados, sino también América Latina, Asia, África, de los democráticos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder acreditar que el orden liberal democrático es superior al orden comunista en capacidad de respuesta, ¿no? Y de solución de los problemas si no incorporamos conocimiento a la toma de decisiones? Esto fue el meollo de política pública. Y entonces modelos causales, ¿no? Modelos causales de eficacia, de eficiencia, de costo-eficiencia aplicado a las decisiones. Y esto fue lo que nosotros empezamos a hacer en los años 80, no por la disciplina de política pública, porque ellos eran economistas, pero otros que veníamos de otras corrientes, esa disciplina de política pública era más abarcante, porque no todo es economía, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la pobreza, ¿no? No, pues ese es un estudio que te lo da la ciencia social, la sociología, la antropología. La economía te puede decir cuáles son las políticas más eficientes para resolver ese problema, pero la definición de ese problema te lo da otras ciencias, ¿no? Entonces, los que veníamos de otras ciencias, creo que hicimos un enlace no deliberado, pero sí insistiendo de que la eficiencia económica requiere eficacia. Y la eficacia te lo dan las otras ciencias, te lo da la ingeniería, te lo da la medicina en ciencias de la salud, ¿no? Sí. Te lo da la sociología en estudios de pobreza, desigualdad, discriminación, te lo da la ciencia política en desigualdades regionales, en atropello de derechos humanos, ¿no? Y creo que fuimos encontrando esto, que todavía está en movimiento, porque tú seguramente tu conocimiento de la realidad política te lo dice, pero ni estamos ya en la total arbitrariedad, ocurrencia y buenos o malos humores de los gobernantes como pudimos estar en el pasado, pero tampoco estamos en un momento en el que podamos decir que estamos aprovechando todo el conocimiento disponible. Y que ahora lo más prometedor de la época es que tenemos acceso con facilidad al conocimiento y a la información global, ¿no? Y a la facilidad de que esa información sea procesada, además. Así es, así es. ¿Verdad?